Quisiera agradecer a la Organización de Congreso Futuro por la invitación. Es un honor estar acá. Quiero partir la presentación definiendo lo que es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica que se caracteriza por la presencia de tejido similar al endometrio, que es el que normalmente recubre la cavidad interna del útero en sitios fuera del útero, como la cavidad peritoneal y los ovarios. Esta enfermedad afecta a cerca de un 10% de las mujeres en edad reproductiva y afecta fuertemente su calidad de vida. Aproximadamente el 80% de las pacientes con endometriosis tienen dolor pélvico, siendo su manifestación más común un dolor menstrual excesivo y en muchos casos invalidante. También en muchos casos ocurre que este dolor trasciende al periodo de la menstruación y llega a ser crónico e invalidante en todas las esferas de la vida de esta mujer, en la esfera personal, relacional y laboral. Además, existe entre un 30 y un 50% de las pacientes con endometriosis que tienen infertilidad, lo cual sin duda afecta también la calidad de vida de quienes tienen deseos reproductivos y no han podido concretarlos. Estos dos aspectos explican por qué las mujeres con endometriosis tienen un mayor riesgo de desarrollar depresión y ansiedad. Y en conjunto, toda la anterior nos explica también por qué ellas tienen una carga económica muy alta de forma directa o indirecta. El diagnóstico de endometriosis no está exento de desafíos. ¿Por qué? Porque sus síntomas son inespecíficos, por lo que tiende a confundirse con otras patologías ginecológicas o no ginecológicas. También porque sus síntomas se han normalizado, por ejemplo, aquellos relacionados con este dolor menstrual excesivo e invalidante y todos los estigmas sociales que esto conlleva. Además está la falta de conocimiento. Hay personas que nunca han escuchado el concepto de endometriosis. Por lo tanto, aunque tengan toda la presentación clínica, jamás van a sospechar que tienen esta enfermedad, no van a consultar oportunamente y por lo tanto no tendrán el manejo clínico que necesitan. A esto se suma el hecho de que el método diagnóstico de referencia de esta enfermedad es quirúrgico, es una laparoscopía con biopsia. Para esto es necesaria una gran expertise clínica que lamentablemente no está disponible en todos los centros de salud de nuestro país. Además es una intervención cara. Por esto y otras complejidades es que prácticamente no se utiliza únicamente con fines diagnósticos, sino más bien con fines terapéuticos. En clínica existen otras técnicas para poder diagnosticar esta enfermedad, como son algunas técnicas imagenológicas. Sin embargo, ellas se limitan a detectar solo ciertos tipos de endometriosis, quedando fuera aquellos que son más frecuentes. Además, no existen biomarcadores específicos para esta enfermedad, lo que dificulta aún más el poder diagnosticarla. Es por esto que hoy en día la endometriosis se diagnostica entre 7 y 12 años tarde respecto al inicio de los síntomas, incrementando el periodo de tiempo en que las mujeres tienen afectada su calidad de vida. Estos desafíos del diagnóstico han sido ampliamente reconocidos de forma sistemática por diferentes consorcios internacionales de expertos en endometriosis, quienes han considerado como una prioridad en investigación en el área la búsqueda de métodos diagnósticos no invasivos. Toda la evidencia nos indica que el informe por publicar de esta última reunión que tuvieron los expertos en 2025 va a llegar a la misma conclusión. A nivel nacional, el Ministerio de Salud ha reconocido también esto como un problema en su primer documento exclusivo sobre orientaciones técnicas de endometriosis en el 2023. El que sigamos reconociendo esto como un desafío hoy implica que este es un problema histórico sin resolver, que viene desde que se acuña el término de endometriosis en 1927, pero incluso de antes, cuando las mujeres tenían esta enfermedad y no podían ponerle un nombre. ¿Qué estamos haciendo en el presente para tratar de resolver este problema? En literatura existen dos grandes corrientes. La primera tiene que ver con mejorar las imágenes médicas que se adquieren hoy en clínica, que provienen de ecografía ginecológica y también de resonancia magnética. Por otro lado, estamos los investigadores que buscamos biomarcadores. Por supuesto, hoy en día la gran mayoría de los estudios utilizan inteligencia artificial para poder potenciar su trabajo. Es en este contexto que nace nuestra propuesta para abordar esta problemática
que es un proyecto que se titula Desarrollo de un método de detección no invasivo de endometriosis mediante el uso de espectroscopía infrarroja y aprendizaje automático. El aprendizaje automático se basa en el análisis de datos. Estos datos en el contexto biomédico pueden provenir de la entrevista clínica, del laboratorio clínico, de laboratorios de investigación, de imágenes micro o macroscópicas, entre otros. Los datos son analizados mediante un modelo matemático que constituye el modelo de aprendizaje automático, y este tiene como dato de salida una predicción, la predicción de una etiqueta, que en el caso de contextos diagnósticos tiene que ver con si la persona tiene o no tiene la enfermedad de interés. Para poder desarrollar un modelo de aprendizaje automático es que tenemos que pasar por dos etapas. La primera es el entrenamiento del modelo, donde tenemos una base de datos con datos de pacientes, de diagnóstico conocido. De esta manera, mi modelo puede aprender patrones de variables que se asocian a la presencia de la enfermedad y otros patrones que se asocian a la ausencia de la enfermedad. Una vez que mi modelo ha aprendido aquello, es que puedo aplicarlo sobre una base de datos donde yo desconozco el diagnóstico de los pacientes. En nuestro proyecto, los datos de entrada del modelo provienen de la espectroscopía infrarroja, que es una técnica que proviene del mundo de la química analítica y que explota la interacción entre la radiación electromagnética infrarroja y la materia. Para poder comprender esta técnica, tengo que introducir dos conceptos. El primero tiene que ver con la radiación electromagnética. En la figura se muestra el espectro electromagnético, donde tenemos radiación de diferentes energías y frecuencias. Se ve el visible, que es esta radiación que nosotros podemos observar a través de los colores, pero existen muchas otras radiaciones que nosotros no podemos ver. Dentro de ellas está la radiación infrarroja, que es de menor energía que la radiación visible. Esta radiación infrarroja se divide en rangos y nosotros trabajamos particularmente con los rangos de infrarrojo cercano y medio. El segundo concepto que tengo que introducir tiene que ver con la estructura química de las muestras biológicas. Las muestras biológicas como la sangre están constituidas por biomoléculas, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estas moléculas están constituidas por átomos. Y los átomos están unidos mediante enlaces covalentes. Resulta que esos enlaces covalentes pueden vibrar de distintas formas y a distintas frecuencias. Cada tipo de enlace covalente tiene una frecuencia de vibración característica, lo cual nos va a permitir entender el fundamento de la espectroscopía infrarroja. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Tomamos 10 microlitros, una muy pequeña gotita de muestra biológica, la disponemos en un portamuestras especial. Luego secamos la muestra para remover el agua que interfiere en la determinación infrarroja. Introducimos la muestra en un espectrofotómetro, que es un equipo bien pequeño, como los que se ven en la diapositiva. Y dentro del equipo ocurre lo siguiente. La muestra es irradiada por una serie de frecuencias de radiación infrarroja. Cuando alguna de las frecuencias de la radiación coincide con la frecuencia de vibración de alguno de los enlaces presentes en la muestra, entonces esa frecuencia de radiación será absorbida por la muestra. Y será más absorbida en la medida que yo tenga más enlaces de ese tipo en mi muestra, lo que quiere decir que la absorción es directamente proporcional a la concentración. De esta manera tendremos un barrido. Vamos a incidir la muestra con diferentes frecuencias de radiación y la muestra va a ir absorbiendo, dependiendo de su composición química, estas radiaciones. Y esta es la información que nos entrega un espectro infrarrojo, como los que podemos ver donde dice espectro infrarrojo cercano o medio. Estos espectros son característicos propios de una muestra biológica en este caso. Por lo tanto, si yo tengo dos muestras biológicas que son químicamente distintas, yo esperaría poder diferenciarlas a partir de sus espectros infrarrojos. Y es justamente esta característica la que utilizamos en este proyecto. Tenemos muestras que son bioquímicamente distintas, endometriosis versus no endometriosis, lo cual yo debería poder identificar a partir de estos espectros infrarrojos. Ahora, estos espectros son trazos complejos, por lo tanto es probable que al simple ojo humano no pueda identificar esas diferencias, y es por eso que tenemos que utilizar inteligencia artificial. Por lo tanto, la propuesta consiste en el análisis de muestras de sangre y orina, que son muestras de obtención no quirúrgica, análisis que se hace con espectroscopía infrarroja para poder luego introducir estos datos en mi modelo de aprendizaje automático.
Luego, el modelo debe poder predecir la etiqueta, si la mujer tiene o no tiene la enfermedad. Esta enfermedad es difícil de diagnosticar, lo hemos visto hasta el momento, y este proyecto, por supuesto, ha sido desafiante, es una investigación que está en desarrollo y, por lo tanto, hasta el momento no tengo resultados para poder mostrar. Sin embargo, hemos aplicado estrategias similares con otras patologías que afectan solamente a la mujer, como diabetes gestacional, logrando buenos resultados. Bien, nuestra propuesta puede conducirnos a resultados positivos o negativos. Sin embargo, independiente de aquello, vamos a necesitar en el futuro interdisciplina y financiamiento. Si tenemos buenos resultados, lo que viene es un estudio de validación externa, idealmente multicéntrico, donde sin duda necesitamos la ayuda y el apoyo de profesionales del mundo clínico. Además, tenemos que hacer algunas evaluaciones de costo-beneficio y pensando en una potencial implementación, necesitamos el apoyo de profesionales expertos en computación para ayudarnos a llevar estos modelos de inteligencia artificial a la realidad clínica. Todo lo anterior requiere financiamiento. Por otra parte, si es que nuestro proyecto no arroja buenos resultados, también necesitamos interdisciplina. Ha quedado claro que es difícil de resolver el problema y, por lo tanto, necesitamos de la ayuda, de la visión de diferentes personas, de diferentes disciplinas para poder dar solución a este problema que es complejo. Por supuesto, el levantar estudios de estas características requiere también financiamiento. Y es en este punto en que nos enfrentamos a un desafío mucho mayor a nivel país, que tiene que ver con el financiamiento de las ciencias en Chile. En 2023, Chile invirtió un 0,41% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, una cifra que es significativamente menor a la invertida por los países de la OCDE, en promedio, de un 2,7%. Si bien Chile ha incrementado su inversión en ciencia con el pasar de los años, la tasa en que lo ha hecho es muy lenta. Expertos en el área sugieren que si seguimos a este ritmo, recién en el 2053 alcanzaremos el 1% del Producto Interno Bruto invertido en ciencia, y recién en un siglo alcanzaremos los niveles promedios actuales de la OCDE. Esto es profundamente preocupante, considerando que estos montos, estos recursos, permiten financiar la ciencia no solo en obstetricia y ginecología, sino en todas las áreas del conocimiento del país. Chile ha avanzado en términos de políticas públicas para endometriosis recientemente. El año pasado se implementó un bono PAD de tratamiento quirúrgico. Ahora, este bono PAD, si bien ha ayudado a algunas de las pacientes, lamentablemente es insuficiente, puesto que solamente nos permite abordar algunos tipos de endometriosis, que son los menos frecuentes, y además tiene un financiamiento parcial, donde queda un remanente que debe ser cubierto por la paciente y que en muchos casos no existen los recursos por su parte para poder cubrirlo. Ha habido otros intentos por realizar algunos cambios en términos de políticas públicas. Por ejemplo, en 2024 hubo varios rumores en los medios respecto a la posible incorporación de endometriosis en el GES. Sin embargo, esto no se ha concretado. Y existen pacientes con endometriosis que consideran que esta podría ser una ayuda en términos de diagnóstico y de tratamiento. Sin embargo, una ayuda limitada, puesto que dejaría fuera aristas muy importantes como la atención interdisciplinaria, los aspectos de fertilidad, los aspectos de protección laboral y también de salud mental. Es por ello que muchas pacientes con endometriosis son promotoras del proyecto de ley de endometriosis, que sí abordaría estas aristas. Este proyecto de ley fue ingresado en el 2021 y ha ido avanzando en el tiempo. Sin embargo, según el sitio web correspondiente, está detenido desde inicios del 2024. Ahora, esto en conjunto nos muestra que el Estado de Chile ha ido incrementando su preocupación por resolver las problemáticas asociadas a las pacientes con endometriosis. Sin embargo, por ahora lo que se ha logrado concretar es insuficiente para poder hacer frente a la magnitud del problema de forma integral. Esto no es un problema solamente de Chile, sino que expertos internacionales de mucho renombre en el área han hecho un llamado global a que la endometriosis se vuelva una prioridad en términos de salud pública, de políticas públicas y también en términos del foco científico de la investigación.
Y es por eso que me atrevo a hacer este llamado a que se retome la discusión del proyecto de ley de endometriosis en el Congreso y en paralelo se discuta seriamente el futuro del financiamiento de las ciencias en Chile. Sin avances en estas dos áreas será muy difícil lograr mejorar no solo el diagnóstico de las pacientes con endometriosis, sino también tantas otras problemáticas que les afectan. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues depende de cómo cada una de las personas en la sociedad responda frente al conocimiento y a la comprensión de esta enfermedad. Las personas de la población general tienen una gran responsabilidad, entendiendo que esta enfermedad existe y mostrando empatía hacia quienes tienen síntomas sugerentes de endometriosis, entonces podrían facilitar que ellas consulten a tiempo con los especialistas que correspondan y logren así un diagnóstico oportuno y una mejora en su calidad de vida. Quienes trabajamos en ciencia tenemos la responsabilidad de trabajar en equipo y buscar diseñar estrategias que busquen resolver a los problemas complejos que aquejan a estas mujeres. Quienes están en el mundo político y también en el mundo privado tienen una gran responsabilidad en términos del financiamiento de la investigación, financiamiento de la implementación de estas nuevas tecnologías en el mundo real, y también el levantamiento de políticas públicas que permitan dar respuesta de manera integral a las necesidades de estas mujeres. Todo esto en pro de la calidad de vida de ellas. Escuchar la voz de estas mujeres en todas estas esferas de la sociedad es la única forma de maximizar la probabilidad de que que es el futuro ideal, se transforme en el futuro real. Finalmente, quisiera agradecer a las fuentes de financiamiento que me permiten realizar hoy mi trabajo y a mi equipo de colaboradores, queridos estudiantes, académicos y también al equipo clínico de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Sanatorio Alemán. Finalmente, un especial agradecimiento con mucho cariño a Enrique Guzmán y Valesca Jara, quienes fueron fundamentales para que yo iniciara mi camino de investigación en salud femenina y endometriosis respectivamente. Muchas gracias.